Hola, Dios te bendiga, bienvenido a tu devocional del día de hoy. Hoy tenemos la noticia de que empezamos un libro nuevo y este libro va a ser un poquito más corto, solamente son 5 capítulos, es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es la continuidad del libro de Jeremías, de la profecía de Jeremías. La diferencia es que este libro está escrito como un poema. Un poema que fue dedicado a la nación hebrea, obviamente inspirado por el Señor, porque habla acerca de todo lo que Jeremías tuvo que vivir. Recordemos que Jeremías fue el profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén y la invasión del imperio de Babilonia, pero también a él le tocó vivirlo. O sea, no nada más lo habló, sino que lo vivió. Y él sufrió mucho. Algunos teólogos le llaman el profeta llorón, porque él sufría mucho por ver la rebelión del pueblo de Israel, su palabra que no era escuchada, y luego de Pilón él vio el castigo venir sobre el pueblo de Israel y él también lo vivió. Ahora, este libro de Lamentaciones, o más bien el capítulo 1, que es del que vamos a hablar hoy, es una pequeña recapitulación de la profecía de Jeremías, pero ya no es una palabra profética, ya son hechos. Es lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Y quizás más adelante nos vamos a encontrar con palabras muy duras, muy fuertes para nuestra emoción, porque Jeremías habla de la realidad. Aunque es un poema y el poema tiende a ser simbólico, Jeremías basa su poema en la realidad, en lo que se vivió. Entonces, vemos en el capítulo 1, recapitulando y volviendo pronto al libro de Lamentaciones, vemos cómo Jeremías hace memoria a todos los males que vivió el pueblo de Israel. La esclavitud, el que se tuvieron que hacer tributarios antes en el imperio, bueno, más bien durante el reinado de Salomón, las naciones le pagaban tributo a Israel. En este caso, Israel tenía que pagarle tributo al rey Nabucodonosor. Vivieron asolamiento, aflicción, dolor, luto, y todo a causa de sus pecados, de su constante inmundicia, de su constante rebelión delante de Dios. Ya lo habíamos visto en Jeremías, de la decisión que ellos tomaron. Eso a mí me impresiona bastante, porque ellos determinaron en su corazón no servir a Dios. Ellos decidieron no escuchar la palabra de Dios. Y desgraciadamente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido así. Y si hemos sido así, o si tú eres así, ya has determinado en tu corazón no obedecer a Dios, entonces no esperemos las bendiciones de Dios tampoco. Claro que Dios es un Dios misericordioso y Él hace salir el sol sobre injustos y justos, pero no esperemos la bendición de Dios. No esperemos que Dios responda en medio de nuestro clamor si hemos determinado en nuestro corazón no seguir. Obviamente estoy hablando de gente que ya conoce a Dios, de gente que ya temió a Dios, de gente que ha estado en una iglesia, ha escuchado sermones, ha leído la palabra, ha tenido el llamado de Dios en su corazón a la obediencia, pero aún así decide no buscarle bueno. Entonces no esperes la vida eterna, no esperes la recompensa, no esperes lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Ahora, Jeremías no nada más hace una recapitulación de lo que pasó en la ciudad de Jerusalén, también hace una declaración muy profunda, una declaración que muy pocos sabemos hacer. El versículo 18 dice: Jehová es justo y contra su palabra me rebelé. La verdad es que muy pocos de nosotros podemos decir esto. Sí podemos decir que Jehová es justo, que Jehová es bueno, que Jehová es todopoderoso, es omnisciente, y decimos todos los atributos maravillosos de Dios. Pero reconocer que yo me he rebelado es muy distinto. Y ahí es donde muchos no tenemos la capacidad, o quizás no es capacidad, sino valor, de reconocer que nos hemos rebelado contra Dios. Y entonces Jeremías reconoce para sí mismo, aún siendo él el profeta, aún siendo él el que buscó el beneficio de Israel, el que buscaba que Israel obedeciera, el que profetizó y tenía la voz de Dios para darla al pueblo, él reconoce que él también se rebeló.
pero la nación entera también lo hizo. Y Él habla en voz de la nación y habla en voz propia. Él hace un reconocimiento de su rebelión. Aprendamos a reconocer nuestra rebelión. Aprendamos a clamarle a Dios por su justicia, por su misericordia, por su favor, a pesar de lo que ya hemos vivido, a pesar de lo que ya hemos o traemos arrastrando detrás de nosotros. Aprendamos a reconocer que Dios es justo y que nosotros nos hemos rebelado. En muchas ocasiones, en diferentes términos, no estoy hablando de grandes rebeliones, no, simplemente el hecho de, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. No estás obedeciendo, ya te estás rebelando. Entonces, aprendamos a reconocer que Dios es justo y nosotros nos hemos rebelado. Y eso va a cambiar mucho tu perspectiva de la vida, va a cambiar mucho tu perspectiva de Dios y va a cambiar la perspectiva de Dios hacia ti. La va a mejorar y Dios va a hacer milagros. Dios nos va a cambiar. Hasta aquí con este devocional. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Actualmente en este día estamos casi a punto de fin de año. Si tú no viste el video y ya pasó el tiempo, no te preocupes, pero esperamos que el año 2021 venga con mucha más bendición para la vida de cada uno de ustedes. Hasta luego.